el fiscal Orrach afirma que Juan Carlos sí tenía que haber declarado en el juicio de Noos. El ex fiscal del caso Noos ha dicho que el rey emérito tenía que haber declarado en el juicio por el préstamo que hizo a la infanta Cristina. La rebaja de la condena a Iñaki Urdangarín no es la noticia más importante que atañe a la Casa Real de España, sino que por el contrario. Son las explosivas declaraciones por parte del ex fiscal del caso Noos, Pedro Orrach, en la que apunta un trato muy a favor del anterior rey de España, Juan Carlos I. En ellas llega a comentar que el rey tenía que haber declarado en este caso de corrupción si su figura no fuese inviolable. De haberse producido esta presencia ante los jueces, no cabe duda que las penas en este caso hubiesen sido completamente diferentes. Hasta el punto de involucrar a su propia hija, la infanta Cristina, que extrañamente salió indemne de la sentencia final. Ante el bochorno de buena parte de la opinión pública española, que ha visto un trato de favor fiscal hacia estas personalidades de la monarquía española, quedando retratadas por las palabras de Pedro Orrach sobre lo que debía haber sido el juicio. También llama la atención que él fue uno de los más acérrimos defensores de la postura de la hermana de Felipe V durante el proceso judicial. ¿Fue un préstamo o una donación por parte de Juan Carlos? Por otra parte, el polémico ex fiscal del caso Noos también aborda en estos momentos el tema sobre el préstamo de 1,5 millones camuflado que Juan Carlos concedió a la infanta Cristina. Hasta el punto que su contestación a este aspecto en el diario El Mundo, que no ofrece ninguna clase de dudas, al afirmar que esa donación pudo ser delito fiscal pero estaba prescrita. Si el rey don Juan Carlos no fuera inviolable ni hubieran prescrito los hechos, hubiera tenido que declarar forzosamente, pero habría que ver en qué condiciones. De todas formas, lo más extraño de estas sorprendentes declaraciones es que se hayan realizado en estos precisos momentos, cuando no se puede hacer absolutamente nada por inculpar a otras personalidades que han sido involucradas en este caso de corrupción. No en vano, el juez Castro ha sido otra de las voces autorizadas que ha apuntado a que el rey emérito tenía que haber pasado por los juzgados de Palma de Mallorca. Claro favoritismo hacia personajes de la monarquía. Las declaraciones han sido recogidas por La Sexta y en ellas se apunta a que la Fiscalía actuó con un gran favoritismo hacia ciertos personajes de la Casa Real de España. Por otra parte, también admite fuertes presiones hacia su persona en la época en que se llevaron a cabo las diligencias judiciales. Ante el bochorno de buena parte de la opinión pública española, que ha visto un trato de favor fiscal hacia estas personalidades de la monarquía española, quedando retratadas por las palabras de Pedro Orrach sobre lo que debía haber sido el juicio. También llama la atención que él fue uno de los más acérrimos defensores de la postura de la hermana de Felipe V durante el proceso judicial.
¿Fue un préstamo o una donación por parte de Juan Carlos, parte del ex fiscal del caso Noos, Pedro Orrache, en la que apunta un trato muy a favor del anterior rey de España, Juan Carlos sí? En ellas llega a comentar que el rey tenía que haber declarado en este caso de corrupción si su figura no fuese inviolable. De haberse producido esta presencia ante los jueces, no cabe duda que las penas en este caso hubiesen sido completamente diferentes. Hasta el punto de involucrar a su propia hija, la infanta Cristina, que extrañamente salió indemne de la sentencia final. Por otra parte, el polémico ex fiscal del caso Noos también aborda en estos momentos el tema sobre el préstamo de 1,5 millones camuflado que Juan Carlos concedió a la infanta Cristina. Hasta el punto que su contestación a este aspecto en el diario El Mundo que no ofrece ninguna clase de dudas, al afirmar que esa donación pudo ser delito fiscal pero estaba prescrita. Si el rey don Juan Carlos no fuera inviolable ni hubieran prescrito. El fiscal Orrache afirma que Juan Carlos sí tenía que haber declarado en el juicio de Noos. El ex fiscal del caso Noos ha dicho que el rey emérito tenía que haber declarado en el juicio por el préstamo que hizo a la infanta Cristina. La rebaja de la condena a Iñaki Urdangarín no es la noticia más importante que atañe a la Casa Real de España, sino que por el contrario. Son las explosivas declaraciones por escrito. Los hechos hubiera tenido que declarar forzosamente, pero habría que ver en qué condiciones. De todas formas, lo más extraño de estas sorprendentes declaraciones es que se hayan realizado en estos precisos momentos, cuando no se puede hacer absolutamente nada por inculpar a otras personalidades que han sido involucradas en este caso de corrupción. No en vano, el juez Castro ha sido otra de las voces autorizadas que ha apuntado a que el rey emérito tenía que haber pasado por los